Recordamos a todos nuestros hermanos de nuestras actividades semanales, ahora a través de las plataformas digitales. Lunes, desde las 6 de la mañana, acompáñenos en oración y clamor juntos delante de nuestro Dios. Miércoles, desde las 20:30 horas, lo invitamos a conectarse vía YouTube a nuestra transmisión en vivo para ser impartidos por la palabra. Busque nuestro canal Congregación Cristiana Casa de Pan y active las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que comience una nueva intervención. Jueves, desde las 21 horas, lo invitamos a participar de un tiempo de comunión a través de la plataforma y aplicación para móviles Zoom. Y domingo, desde las 11 de la mañana, nuestro culto vía YouTube. Conéctese en vivo a la impartición dominical por parte de nuestro pastor Manuel Mora. Y recuerde, síganos en nuestras plataformas y redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para ser informado de todas las actividades.
casa es tuya, ven a habitar, me vacío de mí, me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, cae tu palabra, haz llover, te queremos oír, te queremos oír. Es tu casa, disponemos todo para ti, Jesús. Esa casa es tu casa, disponemos todo para ti, Jesús. Esa casa es tu casa, disponemos todo
Gracia y paz os sean multiplicadas el día de hoy, sean grandemente bendecidos en este día domingo. Damos gracias a nuestro Padre por este tiempo que vamos a pasar a los pies de la palabra del Señor. Sean bienvenidos a nuestro canal virtual de YouTube, Congregación Cristiana Casa de Pan. Damos gracias al Señor porque una vez más usted se ha conectado y será parte de lo que el día de hoy tendremos a través de la palabra. Qué glorioso es poder tener nuevamente un día domingo donde hemos visto durante la última semana la fidelidad de Dios. Creo que es bueno evaluar a la luz de la exhortación, de la instrucción, cuánta gracia, cuánto favor, cuánta riqueza del Señor hemos tenido por causa de su protección. Vamos entonces todos juntos, ustedes allá y yo aquí, a ser parte de lo que la presencia del Señor el día de hoy nos va a ministrar por medio de su palabra. No sin antes, como siempre ha sido nuestra costumbre, orar, pedirle al Señor que nos dé la visión, la luz, la claridad para poder exponer estos temas de la forma más precisa, de la forma más nítida, para que usted y yo no tengamos ninguna duda de lo que debemos hacer en este tiempo presente. Acompáñeme en la oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te honramos, Señor, porque tú has sido bueno. Hemos visto, Señor, tu fidelidad. Señor, no tenemos ninguna duda, no hay ningún cuestionamiento en nuestras vidas, Señor, con lo que tú has estado haciendo en este tiempo. Tenemos la seguridad de que tu protección, Señor, ha estado las 24 horas del día, 7 días a la semana. Durante todo el mes, Señor, tú has estado guardando tu heredad a cada uno de nosotros. Señor, yo te pido en esta hora que a cada uno de nuestros hermanos que se han dado cita, Señor, para estar conectados, Señor, a esta red virtual, Señor, a nuestro canal, en este día domingo, donde vamos a estar a los pies de tu palabra siendo exhortados, edificados y moldeados por medio de ella. Señor, llévanos por esas riquezas, llévanos por esos caminos que nos dejaron los antiguos al caminar en la fe, que les movía a creer en la voz que escuchaban. Señor, ayúdanos en este tiempo presente de la misma forma que ellos lo hicieron, con ese testimonio, Señor, inquebrantable, que nosotros podamos seguir los pasos de aquellos que nos precedieron. Señor, yo bendigo a cada uno de tus hijos, cada familia en la fe que se ha dado cita y que se ha congregado en el living de su hogar, en el comedor de su casa, o aún aquellos que están descansando en su dormitorio, junto a todos sus hijos allí. Señor, les bendecimos, extendemos nuestras manos y declaramos tu gracia y tu favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, el día de hoy, una vez más, le doy la bienvenida a aquellos que recién se están añadiendo a nuestra señal. Sea usted bienvenido a esta señal de Congregación Cristiana Casa de Pan, desde Placilla, Curauma, hacia nuestra región, todo lo que es nuestro país y más allá de las fronteras de nuestra nación, donde quiera que llegue este mensaje, que Dios pueda edificar tu vida como ha edificado la nuestra. Sé grandemente bendecido en esta hora. Mis amados, el día de hoy, antes de entrar a lo que va a ser la exhortación del día de hoy, no puedo comenzar sin dar gracias a Dios, sin dar honor a su nombre, a su fidelidad, reconocer que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido propicio como un padre, cual gallina cubre a sus polluelos bajo sus alas. Nos hemos sentido protegidos y cubiertos por su sombra omnipotente. Y quiero dar fe de que Dios ha sido tan bueno en este tiempo con nosotros, como congregación, y también con las congregaciones de a nuestro alrededor, aquellos que están siendo también tratados por medio de esta emergencia que estamos viviendo a nivel mundial. Conversando con algunos de mis consiervos, colegas en el ministerio, hemos visto la mano y la providencia de Dios.
Dios nos ha guardado sobremanera. Y cuando nos ha alcanzado este virus que ha sido mortal para muchas personas, Dios nos ha sacado en victoria y damos gracias al Señor. Porque creemos que de la misma forma que Dios nos permite y nos lleva de la mano cuando andamos por lugares donde la muerte está amenazando, allí Dios nos ha librado, allí nos está librando y allí nos librará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, dice su palabra. El salmista declara con mucha fe, con mucha certeza, con una convicción inquebrantable. Y el día de hoy, amado, yo quisiera hablarle acerca de cómo sustentar una fe inquebrantable. Cómo vamos dándole forma, cómo Dios le da forma a nuestra fe y cómo nosotros vamos trabajando esa fe que se mantenga inquebrantable en el tiempo. En estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, estamos siendo desafiados. La iglesia del Señor está siendo desafiada. Usted y yo estamos siendo desafiados. Y no debemos temer el Dios nuestro, el que nos ha llamado a representarle, está con nosotros, está contigo, está conmigo. No queremos ser alarmistas y tampoco queremos ser personas que nos desmarquemos de aquellas cosas que Dios nos puede hacer vivir. Porque este cuerpo nuestro está sujeto al desgaste. Nuestra vida está sujeta al desgaste. Yo mismo no soy el mismo de hace 20 años atrás. Obviamente, nuestro rostro nos evidencia que las marcas del tiempo van quedando en nosotros. Las fuerzas ya no son las mismas, la ligereza, la rapidez en algunas situaciones, sobre todo cuando jugamos deporte, ya no es la misma. Vamos viendo el desgaste. No hay una coherencia entre una orden de la cabeza hacia el cuerpo y el cuerpo no funciona como uno quisiera. Pero aquí estamos, sustentados, guardados, fortalecidos por Dios. Y Dios ha sido propicio a guardarnos durante todo este tiempo. Nuestra fe está siendo desafiada. Yo quisiera hablar una vez más acerca de la fe, ¿no? Cómo vamos cultivando una fe. Este es el tiempo donde estamos siendo poderosamente evaluados. Amado, hemos tenido años de preparación, al menos nosotros como congregación, 12 años en este lugar. 12 años nos ha preparado el Señor para poder ser formados y ser educados en la palabra. Cómo vamos a ejercer desde hoy en más y de todo lo que ha sido estos casi 3 meses, desde marzo hasta esta fecha, cómo ha sido nuestro desenvolvimiento, cómo nos hemos conducido, la forma en la cual nuestra familia, aún nuestra gente alrededor, los que están con nosotros en el diario vivir, cómo nos están viendo, si estamos siendo coherentes con la palabra que predicamos y exhortamos, si estamos siendo coherentes con los aprietos que podamos estar viviendo a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel de economía, a nivel de relaciones matrimoniales. ¿Cómo podemos evaluar todo aquello? Y en verdad que hoy lo estamos haciendo. La coherencia de nuestra fe, de lo que profesamos. Este es el tiempo de poder evidenciar que nuestra fe es una fe genuina, que no es una fe duditativa. Nuestra fe es algo que está sostenido en una voz llamada la voz de Dios sobre nosotros. Su palabra nos ha exhortado y nos ha mentoreado, nos ha formado para estos tiempos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos saber, que Dios no puede expresar su grandeza sino a través de ti y a través de mí. Este es un tiempo donde estamos todos y cada uno de nosotros estamos siendo poderosamente probados. El poder, la opresión infernal está siendo mella en muchas personas, está dañando mucha o evidenciando mucha fe que no estaba sustentada en Dios. Y debemos evaluar esto. La prueba de nuestra fe tiene que ser evidenciada. La fe tiene que ser probada. Ya hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de aquello. Y Dios en este tiempo, una de las cosas que debemos saber
es que Dios no puede expresar nada sobre la tierra sino a través de hombres que tengan una fe inquebrantable. Los proyectos divinos preparados desde la eternidad necesitan hombres y mujeres de estas características, con una fe inquebrantable, para que sean administrados con solicitud, con diligencia, con responsabilidad. Cada proyecto de fe, amado, tiene el distintivo de la confianza de Dios en nosotros. Cada emprendimiento divino tiene la seguridad de parte de Dios de que está depositándolo en la persona correcta. Tú eres la persona correcta, yo soy la persona correcta. Hemos sido educados e instruidos por medio de la palabra de Dios para que todo aquello que se nos delegue lo podamos llevar a buen término. Los ambientes actuales no son una problemática para los planes de Dios. De hecho, históricamente, Dios ha sido más glorificado en los momentos críticos que en los momentos de tiempo de bonanza. Por tal razón, nuestro Dios está demandando de nosotros una fe que sea inquebrantable. En los tiempos de bonanza es difícil poder ejercitar la fe. Quizás se pueda ejercitar en algunos niveles donde quizás no es tan destacable, pero en los tiempos críticos donde nosotros perdemos el protagonismo y tenemos que dárselo a Él, allí es donde nuestra fe adquiere valor, allí es donde nuestra fe tiene la relevancia y esta es manifestada e ilustrada en toda su dimensión. Entonces, un ejemplo, ¿no? Cuando Israel viola el pacto después de haber visto la grandeza de Dios en el desierto, este actuar nos debe dar una enseñanza del olvidadizo que podemos ser con la generosidad y la misericordia de Dios. Amado, todas aquellas grandes proezas, aquellas grandes manifestaciones de poder durante 40 años en el desierto, Dios con su pueblo, fueron 40 años de constante ilustración de su grandeza, de cómo Él les fue llevando paso a paso, de victoria en victoria. Cada vez que tuvo que hacer un despliegue de su poder, Él lo hizo. Y ellos se asombraban. Ellos no podían negar la magnificencia de sus hechos. Dios estaba trabajando su fe. Dios quería que ellos crecieran en fe por medio de lo que veían. Aunque la fe para nosotros hoy tiene un significado totalmente diferente. Pero Dios le mostraba su grandeza. Cuando Israel viola el pacto, lo viola aún a pesar de las maravillas, aún a pesar de todo aquello que vieron sus ojos. Amado, esto es una pregunta para ti, amada, esto es una pregunta para ti. Si tú has visto la gloria de Dios, no te olvides, no quebrantes ese pacto, no te olvides de la generosidad de Dios. Acuérdate de cuántas veces en tu caminar diariamente Dios está manifestando constantemente toda su riqueza, toda su generosidad, toda su bondad, toda su misericordia ha estado disponible y dispuesta para ti. Las crisis muchas veces, amado, a nosotros nos hacen comprometernos con cosas que jamás vamos a cumplir. De hecho, el pueblo de Dios, cada vez que abdicaban de su posición de hijos y querían volver a Egipto, Dios los castigaba duramente por causa de su desobediencia. Dios no podía hacerlos volver al territorio de su esclavitud, a la estancia de todo su sufrimiento, a Egipto. Dios no podía permitir que volvieran. Y las crisis a ellos, cuando ellos entraban en crisis, ¿cierto?, en crisis de fe y se iban contra Dios, Dios enviaba un castigo corrector y ellos se arrepentían y hacían promesas en medio de ese ajuste, en medio de todo ese ajuste que Dios como Padre tenía que hacer con sus hijos, ¿no? Él hacía que a través de esta corrección ellos entraran en vereda y ellos hacían promesas que jamás cumplieron. Tomaban decisiones que nunca respetaron. Y esto es algo del diario vivir muchas veces en nosotros. Era en el diario vivir de ellos. En el desierto su diario vivir fue contradecir a Dios. Y
Ellos no tenían espacio para poder no creer en Dios. Era tan gloriosa la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Eso era sobrenatural, hermano. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer a esas maravillas? Eso era evidente. Como a lo mejor muchas veces tú, aunque no has visto la nube y no has visto el fuego, ese fuego ha estado allí. Ese fuego ha estado, esa nube que te ha dado reposo en medio de los tiempos difíciles, ha estado allí como Israel, con la diferencia que ha estado allí, tú la has visto por fe. Yo la he visto por fe. Una de las cosas que debemos saber es que muchas cosas que nos suceden a diario conspiran contra nuestra fe en el día de hoy y ponen a prueba la fortaleza de nuestra confianza en Dios. Hay muchas cosas, amados, que conspiran contra la fe en nosotros. Aquella fe que debemos tener para con nuestro Padre. ¿Cuántas veces Dios, por intentar perfeccionar nuestra fe, ha permitido que algo nos oprima o que algo nos lleve al clamor constante, a un proceso difícil? Cuando Dios a veces nos ha llevado a nosotros a vivir situaciones que han dañado, entre comillas, nuestro ego, que ha estado tan alto, que ha estado tan exacerbado, y nos hemos creído los dueños del mundo, y de pronto Dios tiene que bajarnos de esa nube, y nos tiene que bajar de esa nube para poder volver a confiar en Él. Muchas cosas conspiran contra nuestra fe, y a veces lo que conspira con nuestra fe, a veces no es lo externo, a veces es lo interno. Cuando nosotros creemos en nuestras capacidades más allá de las capacidades de Dios, las cuales Él nos ha suministrado por su gracia, aquella que nos ha dado en sus habilidades, en sus dones. Las crisis muchas veces manifiestan cosas. Y una de las cosas que debemos saber y debemos aprender es a identificar todo lo que conspire contra nuestra fe, todo lo que quiera desmarcarnos de la fe, todo aquello que conspire para que nosotros nos desmarquemos de la palabra de Dios, que nos desmarquemos de su instrucción, de su directriz. Amados, seamos enfáticos, seamos radicales, que el sustento nuestro siempre esté en su palabra, que su directriz sea la máxima directriz en nuestra vida, que su palabra sea el distintivo de cada movimiento, de cada decisión nuestra. Mire, cuando una situación está fuera de control de nuestro control y de nuestra administración, a los que somos hijos de Dios solo nos queda esperar qué Dios va a hacer. Y debemos esperar porque no tenemos nada más que hacer, pero debe ser una espera con expectativas, que manifieste certeza y no incertidumbre. Debe ser una espera donde sabemos que vamos a ver a Dios, que no sabemos cómo, pero lo vamos a ver. Y esa es la fe que debes alimentar dentro de ti. Una fe inquebrantable tiene que ver con que lo que se levante en contra de ti, de tu casa, de tu hogar, de tu relación, de tu negocio, de todo lo que esté a tu alrededor, tu fe tiene que ser inquebrantable. Dios te va a llevar más allá de lo circunstancial, de aquello que está oprimiéndote por causa de una asignación mayor. Durante la semana hablaba yo con alguien y hablábamos acerca de José. Cómo José, hijo de Jacob, él fue llevado al extremo. Él fue llevado al extremo de la prueba. Vendido como un esclavo. Y fue llevado a Egipto, vendido. Además, allí estaba en el mercado de esclavos, siendo vendido por los ismaelitas. Y después fue llevado a la cárcel con una injusta acusación. Y una tras otra, después que ayuda a alguien dentro de la cárcel, este personaje le olvida durante 2 años. Amado, José vivió no tan solamente la decepción de sus hermanos, sino que también la decepción de aquellos a los cuales él ayudó. Muchas veces nosotros vamos a ser llevados al extremo. Muchas veces tú vas a invertirte en personas y vas a poner la fe en ellos y te vas a desilusionar. Y muchas veces Dios provoca que nos desilusionemos de todo a nuestro alrededor para que la suprema fe que nos sustenta sea en Él y nada
de lo que hay aquí en la tierra. Nuestra fe, ¿cierto? Nuestra inclaudicable fe debe tener expectativas que manifiesten certeza y no incertidumbre. Mire, solamente voy a citar el capítulo, Génesis capítulo 22, léelo en toda su capacidad. Génesis capítulo 22 nos habla de la seguridad de sacrificar a Abraham a Isaac. Ahí hay una seguridad tan plena, hay una fe, amado, incorruptible, hay una fe inquebrantable. Cuando él tiene que llevar a Isaac al monte, él sabe que va a volver. Él lo dice con anticipación. Él se anticipa al hecho del retorno. Y él le dice a su criado, cuando estaban a los pies de la montaña, él les dice a sus criados, espérennos aquí. Nosotros iremos con Isaac, adoraremos y volveremos. Amado, allí tú puedes ver la prueba tangible de alguien que creía en que Dios tenía una solución, en que Dios tenía la solución en sus manos. Y aunque Abraham no sabía cuál era la solución, él sabía que había una solución. Entonces, amado, este es el tiempo, estos tiempos difíciles que estamos viviendo son los momentos donde tú tienes que confiar en que Dios tiene una directriz para tu vida. Dios tiene un lineamiento para sacar adelante tu problemática. Sea cual sea esta, Dios la va a sacar adelante. Y estos tiempos de emergencia nos permiten vivir bajo esa presión. Nuestra fe está siendo presionada, pero también nuestra fe está siendo pulida, está siendo forjada, está creciendo. Y también como la fe, como un grano de mostaza, ¿cierto?, que crece y se hace un árbol potente y grande, con grandes ramas, muchos se van a cobijar al alero de tu fe y de mi fe. Por eso tu fe debe crecer. Génesis capítulo 22 nos ilustra aquello. Y Números capítulo 14 nos habla acerca de la intervención de Josué con respecto a la conquista de Canaán. Números capítulo 14, amado, ahí hay una gran disputa entre los principales de Israel lidiando con Moisés y queriendo apedrearles y queriendo sacarlos del liderato en el cual Dios les había ubicado. Y el capítulo número 14 de Números nos habla acerca de cómo el pueblo conspiraba contra el liderazgo de Moisés. Y en ese momento se levanta Josué y Caleb y le hablan al pueblo que está contradiciendo la verdad de Dios, la veracidad de las promesas de Dios. Y Josué les dice: amados hermanos, si nosotros creemos a lo que Dios nos ha dicho, nosotros vamos a ir, vamos a pelear con esa tierra y la vamos a conquistar, los vamos a comer como a pan. Esa es la demanda de Dios sobre nosotros. Obedezcamos, ciñámonos a esa directriz. De los 12 espías, solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Pero Josué tenía una claridad tan grande que la iban a conquistar. Previa encomienda de Dios sobre su vida, porque al final de cuentas Moisés no atraviesa hacia Canaán, sino que se queda en la orilla, ¿cierto? Y Josué hace que el pueblo atraviese el mar y atraviesan hacia la tierra prometida, y él les da la tierra por heredad. Pero Josué, con anticipada decisión, él dijo: vamos a conquistar esa tierra y los vamos a comer como a pan. Amado, esa es una fe con expectativas, con certeza, sin incertidumbres. Por eso, amado, cada vez que tú estés expuesto ante una tremenda asignación, si Dios te ubicó en ese lugar, confía. Él es tu Dios, Él es tu Padre, Él es mi Padre, Él es mi hacedor, Él es tu hacedor, Él es el gestor, Él es el que gobierna, el que dirige nuestra vida. Entonces, muchos hombres, amados, muchos hombres fueron escogidos para llevar a cabo los desafíos de Dios. Muchos hombres y mujeres fueron escogidos. Algunos triunfaron y otros fracasaron. El triunfo siempre se debe a la fe puesta en la voz que les llamó.
el fracaso siempre está asociado en desestimar dicha voz. Amado, en mis tiempos, en estos años que yo he servido al Señor, amado, he visto a tantas personas ser exitosas en su llamado, en el llamado que Dios les ha hecho. He visto tantas personas, pero así como he visto tantos ser exitosos, así también he visto otros que han sucumbido porque han desestimado la voz que otros honraron y ellos desestimaron. Amado, yo sé que la prueba de tu fe no puede tener el fruto si no das el paso de obediencia que están dando otros. Quizás allí, tú que me estás mirando, tú tienes alrededor personas que han dado pasos de fe y tú no has valorado esos pasos de fe, aún viendo los frutos que tú ves en ellos, los frutos que tú puedas estar. A los hijos le hablo. Hijos, aquellos tus padres que han dado pasos de fe y han tenido el fruto deseado, honra esa decisión y bendice ese fruto. Y aquellos padres que tienen a sus hijos en la fe y que tú como padre ves los resultados de esa gracia derramada por medio de la fe sobre tu hijo, honra la decisión de ese hijo que te está bendiciendo a ti como padre, a ti como madre. No debemos pasar por alto. No puedes ignorar aquello que otros ignoran. Así como muchos de nosotros hemos inspirado a otro, que nosotros no tengamos que desmarcar por causa de nuestra incredulidad a tantos que quieren venir a los pies del Señor. Muchos hombres fueron escogidos, pero algunos estimaron la voz y otros la desestimaron. Y por darte un ejemplo, en 2 de Crónicas capítulo 20, aparece la historia del rey Josafat. El rey Josafat es una historia muy hermosa. Lee el capítulo 20. Es una historia que nos entrega los lineamientos de una persona que sabe esperar en Dios. Una persona que cuando no tiene qué hacer, llama al profeta de turno de aquel tiempo. Y llaman al hombre de Dios. Y lo que sucede aquí es que 3 naciones se levantan contra el pueblo de Israel. 3 naciones se levantan contra el pueblo de Dios. Y Josafat dice, yo no puedo con ellos. Yo no puedo hacerle frente a esto. Y al no tener nada que hacer, solo le queda esperar y reposar en Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? La palabra de Dios dice que Dios peleó la batalla por ellos. Ellos lo único que tuvieron que hacer fue marchar en pos de la batalla y Dios peleó su batalla. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Ellos tuvieron que pararse, armarse y avanzar. Eso es lo que tú debes hacer. Cuando algo quiera interponerse entre el camino que Dios te ha trazado y la victoria que te ha vaticinado, lo único que debes hacer es avanzar. Eso es lo que debes hacer, avanzar. Los obstáculos los derribará Dios. Así como Dios derribó los obstáculos de Josafat, 3 naciones, Amón, los de Monte de Seir, 3 naciones que estaban allí esperando dañarles y destruirles por completo. Y ahí tú pudiste ver cómo Josafat después glorifica al Señor y glorifica al Señor por esta tremenda victoria. Amado, yo creo que Dios a ti y a mí nos ha dado muchas victorias por las cuales reconocer que Él es el que pelea nuestras batallas. Yo quisiera comentarte también a través de todo esto, porque cuando uno sirve al Señor, uno debe entender si puede reconocer la voz de Dios. ¿Cuánto le conocemos? Si en verdad le estamos escuchando. Un famoso empresario a nivel mundial tiene una máxima que me gustó su máxima. Él dice, nunca inviertas en un negocio que tú no puedas entender. Yo me puse a pensar, me puse a meditar. Nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. Venir a Dios, hermano, es un negocio donde todo lo que se hace por medio de la fe. Nada funciona sin este ingrediente. Los negocios del Señor son negocios de fe. Los negocios del Señor son negocios donde se debe creer lo que se está escuchando. Por eso el mundo muchas veces a nosotros no nos entiende, ¿no? Nosotros obedecemos la voz
y después vienen los resultados. Nosotros escuchamos, hacemos y después Dios retribuye. Ese es el orden. El mundo está invertido. El mundo quiere ver para ver si puede invertir y después poseer. Nosotros no. Nosotros creemos en la voz que estamos escuchando. Por eso, si tú no puedes entender esto, va a ser difícil que tú puedas invertir en este negocio. El negocio del reino de Dios, el negocio de la fe, requiere que tú des los pasos que la voz de Dios te imputa a dar. Dios nos llama a nosotros a su obra, nos invita a ser parte de sus negocios. Pero si no confiamos en su llamado y sus propósitos, difícilmente podremos dar los resultados que Él espera. Amado, en el antiguo pacto todos escucharon la voz de Dios. Y a otros se les fueron enviados ángeles, como a Gedeón, como a los padres de Sansón, Manoa, y así otros. A Jacob también, a Josué, que cuando tenía que ir a batallar con Jericó, se le apareció un ángel. Ahí en el capítulo 6 de Josué, y Josué ve el ángel y le dice: ¿tú estás por nosotros o estás por ellos? ¿Tú eres de los nuestros o eres de los de ellos? Amado, todos, cada uno de nosotros, cada vez que Dios nos encomiende algo, Dios nos va a dar señales claras que Él está detrás de aquello que estás emprendiendo. Venir a Dios es un negocio donde todo lo que se hace por fe. Dios nos llama a su obra, nos invita a ser parte de sus negocios, pero si no confiamos en su llamado y sus propósitos, difícilmente podemos dar resultados, los resultados que Él espera. Amado, este emprendimiento de fe en Dios, esto requiere que tú creas, que tú confíes. Durante estos años, amado, a mí me ha tocado vivir tantos desafíos. Pudiera hablarte de tantos desafíos, aún de aquellos que son hijos de esta casa, de aquellos que a veces tenían proyectos imposibles que solamente Dios los podría bendecir. Y allí andan dando vuelta alrededor tuyo, esos proyectos divinos que son los hijos de Dios. Aquellas vindicaciones que Dios nos ha dado, que solamente Él, por su gracia, puede habernos hecho recobrar lo que perdimos por causa de una decisión necia, por causa de una mala gestión, por no ser prolijos, dedicados a lo que Dios había puesto en nuestras manos. Mire lo que dice Pedro. Quiero hablar acerca de esto. La fe requiere un ingrediente que es vital. Y quiero poner el énfasis en 3 palabras para entender a qué nos está llamando Dios. ¿Cuál es la causa de su elección? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha provisto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahí quiero llegar. Añadid a vuestra fe virtud. Porque estamos hablando acerca de cómo cultivar una fe inquebrantable. Cómo Dios la cultiva, cómo Dios la procesa, cómo Dios la va probando y va gestando en nosotros ese ingrediente poderoso que es la fe. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. 3 palabras que quiero destacar aquí son las siguientes palabras: participante, diligencia y virtud.
tres palabras que son determinantes en esta invitación, como todas las cosas que nos han sido dadas. O sea, cuando tú viniste al Señor, a ti se te concedió algo, ¿no? Y se nos concedieron porque pertenecen a Él, a la vida y a la piedad. La vida y la piedad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros hemos sido llamados a ser participantes de los bienes divinos. Su gloria, su excelencia, su vida, su piedad, su poder, su conocimiento, todos atributos divinos de su carácter y de su gracia. Amado, todo esto que te he nombrado, todo esto es el carácter, la vida de Dios. Esto solamente habita en Él. No, por naturaleza, por concepción, por nacimiento, esto no habita naturalmente en nosotros. Todas estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Pero quiero poner énfasis en esto. Nosotros hemos sido llamados a ser participantes de esto, donde su gracia, su favor, nos ha implementado de todo esto. Amado, toda esta implementación tiene un objetivo, tiene un propósito: ejercer nuestra fe de la forma más virtuosa. Y obviamente el texto continúa y dice que a la fe que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, y así sucesivamente. Y quiero poner solamente el énfasis en la fe y la virtud, y quiero poner el énfasis en que nos llamó a ser participantes. Él, sabiendo de antemano, amado, y Él lo dice en el texto, sabiendo de antemano nuestro pasado, conociendo nuestro carácter pecaminoso, nos ha invitado a ser parte de sus negocios. Estos son sus negocios. Sus negocios son estos, dándonos la oportunidad de expresar los atributos que le caracterizan a Él y ser libres de la corrupción que en el pasado nos gobernaba y nos dirigía. Amado, el llamamiento que Dios nos está dando es un llamamiento que apela a su generosidad. Él nos está llamando a ejercer algo en lo cual nosotros en nuestro sano juicio no haríamos con una persona que recién estamos reclutando. Y Él, sabiendo nuestro pasado, conociendo nuestro carácter, Él nos ha llamado a ser participantes, a ser administradores de todo su carácter. Entonces, he aquí la importancia de esta invitación y elección de parte de Dios, que aun conociéndonos de dónde veníamos, que aunque Él sabiendo lo que hacíamos y lo que nos administraba, el gobierno que nos guiaba, aún así, Él nos llamó y nos hizo la invitación. Entonces, este llamado a su confianza, este llamado a delegarnos y a poner en nuestras manos sus negocios, este llamado necesita diligencia, necesita prioridad en lo que se demanda sin dejarlo postergado por cosas intrascendentes. Miren, los hombres de Dios nos dieron, el capítulo 11 de Hebreos, nos habla de cómo ellos por medio de la fe alcanzaron buen testimonio, y alcanzaron buen testimonio por fe. Porque la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 2, dice que por ella, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amado, tú y yo, en este presente, vamos a alcanzar buen testimonio por causa de haber administrado bien la fe, de haber sido hombres y mujeres que cuando nos dispusimos y aceptamos este llamado, nos dispusimos con todo. Dejamos todo lo intrascendente y nos dedicamos en verdad a lo que trasciende, a esto, a la fe. La fe hizo que muchos hombres trascendieran y hoy todavía los tenemos como un ejemplo para nuestra vida. Entonces, en medio de las iglesias, y aquí hago este paréntesis, en medio de las iglesias de este tiempo presente, amado, la entretención estaba siendo parte de nuestras convocatorias cristianas, y en verdad, amado, el hecho de que hayamos salido de nuestros templos nos hizo desmarcarnos de todo lo que estábamos haciendo
y vamos a tener que darle una revisión a todo lo que estábamos ejerciendo y ejecutando en la iglesia. Todos nuestros programas van a tener que ser revisados. Todo lo que hacíamos dentro de esas cuatro paredes, en nuestro culto racional, lo vamos a tener que revisar para poder en verdad afinar el enfoque de nuestro desarrollo sacerdotal. Y esto, amado, por doloroso que sea, esto nos ha alcanzado a todos. Dios provocó todo esto y nos tiene en el hogar, no tan solamente ordenando nuestro hogar, ordenando nuestras relaciones, sino que también meditando en cómo estábamos ejerciendo también nuestras funciones fuera de nuestro hogar. Y a nosotros lo que nos compete como hijos de Dios es analizar también nuestro desenvolvimiento dentro de la iglesia y fuera de ella. Entonces, una de las cosas que requiere, una de las primeras palabras que quiero ver es la diligencia, ¿no? Porque el apóstol habla aquí acerca de la diligencia, poniendo toda diligencia ¿en qué? En ser participantes. Tenemos que poner diligencia en eso. Dios nos ha llamado a ser participantes y para esto tenemos que poner diligencia. ¿Qué significa diligencia? Para diligencia se usa la palabra spoude, en griego, spoude, que significa velocidad, rapidez, fervor, despachar con prisa, prontamente, con diligencia. Entonces, si hay algo que el apóstol nos está incitando y nos está moviendo es, ustedes han sido llamados a esto y tienen que ser diligentes, rápidos, proactivos. Esto demanda rapidez, esto demanda prontitud, esto demanda fervor, esto demanda ser diligente, hacer las cosas con prontitud, a la velocidad que se nos ha demandado. Entonces, los planes de Dios tienen su tiempo determinado y las distracciones son fatales para la concreción de sus propósitos. Este llamado requiere de la más absoluta renuncia a nuestra voluntad para ponernos al servicio de la suya. Y voy a poner un ejemplo más adelante de Elías. Y estoy hablando de la prontitud que requiere la elección. El ser participante de la naturaleza divina, amado, el ser participante de toda su gracia requiere tu agilidad, requiere que tú estés pronto, presto. Amado, no hay cosa tal que de pronto en medio de este hacinamiento que hemos tenido, en medio de permanecer en nuestros hogares, a nosotros nos esté dando la tranquilidad de que estamos bien, de que estamos seguros. Amado, el cuerpo de Cristo fue llamado para estar unido entre sí, entrelazado como las coyunturas de un cuerpo. Por lo tanto, la extrañeza, el extrañarnos debe ser normal debe ser. El hecho de echarnos de menos, eso debe ser normal. Si no está sucediendo eso, si tú no estás extrañando aquello, es porque a lo mejor nunca fuiste parte del cuerpo de Cristo. Y los análisis tienen que hacerse a la luz de esto. La diligencia tiene que ver con esto, la rapidez, la velocidad, de despachar con prisa, de ser prontos, de andar diligentes, tiene que ver con nuestro hermano, tiene que ver con aquello que se me ha encomendado. Y cuando usa la palabra participantes, ahí se usa la palabra koinonos, que significa ser socio. O sea, cuando Él nos llamó, y dice la Biblia, y nos hizo participantes, Él nos hizo socios de sus negocios. Somos personas asociadas, somos compañeros, somos cómplices. Eso significa koinonos, participantes. Entonces, lo que el apóstol está intentando transmitirnos, estamos siendo llamados a ser una sociedad con Dios. Él nos ha llamado a participar. Y nos ha llamado a participar sin poner ni un solo peso. Todos los recursos los está invirtiendo Él. Él está corriendo con todos los gastos. Pero además de estar corriendo con todos los gastos, está corriendo con todo el riesgo de esta sociedad. Tú eres el único benefactor. Tú eres el beneficiario. Y nosotros podemos beneficiar a tantos con un buen trabajo. Con ese trabajo que sea spoude, veloz, rápido, con fervor, estar más pendiente de mi prójimo que de mí mismo. Y eso, amado, va a asegurar en este tiempo. Esto te lo puedo asegurar y garantizar. Si tú estás preocupado de tu prójimo, que es lo que Dios nos ha mandado, con seguridad
Dios cuidará de ti. Entonces, estamos siendo llamados a ser una sociedad. Y un socio tiene participación importante en las ganancias. Tiene libertad para dar y aportar al incremento de esta sociedad, siempre y cuando el objetivo y propósito principal no sea vulnerado. ¿Y cuál es el objetivo y propósito principal que no sea vulnerado? Dios a ti te ha llamado a ser socio, pero te ha dado un trabajo. Te ha llamado a ser participante. Y todo lo que tú aportes, todo lo que tú incrementes, toda aquella libertad que Dios te da para dar y aportar, tiene que ir en honor a Él, no en honor a ti. Nosotros somos socios adjuntos, donde no pusimos nada. Lo único que nosotros pusimos fue una vida carente de oportunidades, y Dios nos ha dado estas oportunidades para desenvolvernos a través de su gracia. Aleluya, gloria al Señor por ello. Y yo doy gracias al Señor porque yo era uno de ellos. Amados, si hay algo por lo cual yo doy gracias al Señor, es que en sus manos he descubierto cosas que yo jamás pensé que tenía. He descubierto virtudes que estaban allí como una semilla para ser dada a luz por medio de la palabra de Dios. Así está sucediendo contigo también. Y si no ha sucedido, así sucederá también. Entonces, según Pedro, ¿cierto? Según Pedro, a nuestra fe se le debe añadir virtud. Y él dice, por lo tanto, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Qué está intentando transmitirnos el apóstol Pedro? Añadid a vuestra fe virtud. Virtud aquí es la palabra arete. Y significa, tiene 3 significados que son vitales. Escucha bien aquí. ¿Por qué a la fe se le debe añadir virtud? Tú vas a entender esto. Cuando yo te dé esta explicación, tú vas a entender a Abraham, tú vas a entender a Jacob, tú vas a entender a Moisés, tú vas a entender a Josué y a todos aquellos que fueron hombres de fe en las manos de Dios. Arete significa hombría, valor, significa excelencia. Entonces, la fe necesita la virtud de la hombría, el valor, la excelencia, que es arete. Necesita la virtud, que es la hombría, el valor, la excelencia. Y esto denota, el significado de esto denota propiamente todo aquello que procura una estimación preeminente para una persona o cosa. Desde ahí se debe manifestar una conducta eminente e intrínseca. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que por difícil que sea nuestro desafío de fe, debemos cuidar la reputación del que nos ha enviado. Debemos ser hombres de valor y hacer lo que hacemos con excelencia. Entonces, cuando dice que denota propiamente aquello que procura una estimación preeminente para una persona o cosa, sí, la virtud es honrar esa fe que se nos ha sido dada y que se nos ha sido encomendada. El que lleve adelante una tarea de fe de parte de Dios debe tener como máxima prioridad el llevar a su éxito pleno dicha tarea. Amado, yo cuando leo estas definiciones me doy cuenta, amado, por qué Abraham fue un hombre como fue. Ahora me doy cuenta por qué Moisés tenía el carácter que tenía. Ahora entiendo por qué hombres como Josué fueron hombres que no dudaron en creer y confiar en Dios. Ellos guardaban la reputación de Dios. Ellos no estaban preocupados del perfil de sus vidas. Ellos estaban pendientes de cómo Dios iba a ser visto en los emprendimientos y en las tareas que a ellos se les habían asignado. Entonces, amado, tú y yo tenemos estas mismas demandas. Dios nos ha llamado a ser participantes de su naturaleza divina, pero tú necesitas arete, necesitas virtud, necesitas hombría, valor, excelencia, para que la concentración de tus objetivos, de los que Dios te ha delegado, de las tareas que ha puesto sobre tu vida, tengan la preeminencia del que te llamó, tengan la excelencia de aquel que te llamó. Entonces, arete significa virtud, indica que la fe debe tener el ingrediente de la valentía, la hombría en su máxima expresión. Las debilidades y las emociones deben quedar restadas y postergadas por causa del propósito y la tarea encomendada. Amado, imagínate tú cuando Dios
quería darnos a través de Abraham, cuando le mandó a sacrificar a Isaac. Imagínate tú cómo la enseñanza de ese hombre nos ilustra una fe inquebrantable. ¿Por qué di los ejemplos de Moisés y Abraham? Porque ellos tuvieron preeminencia en sus corazones para los propósitos de Dios. Hebreo habla acerca de Moisés, y de Moisés dice que Moisés escogió el vituperio antes que la riqueza y la opulencia que tenía prometida por ser un hijo de la hija de Faraón. Amado, aquí nosotros vemos que para Moisés la opulencia y toda la grandeza que Egipto significaba en su vida, él tuvo por mayor riqueza y mayor recompensa la fe que estaba llevando a cabo los vituperios de Cristo en su vida. Entonces, amado, ¿por qué di estos ejemplos? Moisés y Abraham. Podría haber dado muchos otros. Entonces, esto debemos analizarlo muy bien. Cómo tú estás llevando adelante el ejercicio de tu fe. ¿Qué es lo que está sucediendo contigo en estos días? Donde la fe de muchos está naufragando, amado. Donde la fe de muchos está naufragando. El día de hoy muchos están naufragando en la fe. Y se están hundiendo por causa de ¿qué? De que no la tuvieron cimentada. No la tuvieron cimentada en Cristo. Esto lo debemos analizar. Nuestra confianza en Dios debe ser absoluta, total, sin ninguna incertidumbre. Si nos acercamos a Él, debemos tener en cuenta en nuestro corazón que debe haber un mínimo de saber o conocimiento de quién nos está enviando y a quién nos estamos acercando y a quién le estamos sirviendo y para quién estamos trabajando. Amado, nosotros debemos tener claridad en esto. Y Hebreos, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, versos 6, él dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amado, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra. Cuando Dios le dice a Moisés, vuelve a Egipto. Cuando Moisés ya tenía una vida hecha, 40 años en el desierto. Él ya tenía una vida resuelta. Pero Dios lo llama. Abraham tenía una vida resuelta. Tenía casi 70 años cuando salió 70 años tenía cuando salió aproximadamente, cuando salió de tierra de Ur de los Caldeos. Tenía una vida resuelta. Pero él salió porque obedeció a la voz y creyó a esa voz. Nosotros, amados, servimos a un Dios. Nosotros servimos a un Dios que habla, a un Dios que nos habla, pero también servimos a un Dios que negocia para ganar, no para perder. Invierte para fructificar y no para perder lo invertido. Amado, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te haré un hombre, un padre de multitudes. Él está negociando. Si tú sales, yo te hago esto. Si tú sales de allí, yo te encomiendo a esta tarea y vas a ser un padre de un linaje. Eso es negociar, amado. Es una elección. Entonces, Mateo capítulo 25 nos ilustra, amado, la parábola de los talentos. La semana pasada lo veíamos. La parábola de los talentos nos ilustra que nuestro Dios es un Dios que negocia y que recompensa, que es galardonador. Él fue galardonador con los buenos administradores en el capítulo 25 de Mateo. Él fue galardonador al que produjo 5, al que produjo 2. Él fue galardonador y le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero fue enfático y radical con el siervo malvado y negligente. Amado, no vaya a ser que en medio de la congregación haya alguien que se le ha encomendado producir algo. Y aquí la parábola de los talentos no está hablando de talentos, de habilidades, está hablando de recursos. Esto no es aquí no habla de, aquí no hay que hacer una ilustración. No, esto aquí está hablando de algo mercantil. Aquí está hablando de inversiones bancarias. Y eso es lo que está haciendo aquí. Así que, amado, el cuadro ilustrativo aquí es este. Pero también
la Biblia nos muestra otros cuadros que son ejemplos gloriosos para que nuestra fe sea fortalecida y seamos movidos a creer y a confiar que Dios está contigo, Dios está con nosotros. Hay un cuadro muy hermoso en Primera de Reyes capítulo 18, versos 8 al 15, solamente lo voy a parafrasear. La historia es la historia de Elías con una viuda. Y Elías recibe una palabra y le dice, anda, ve a Sarepta de Sidón, porque yo le he ordenado allí a una viuda que te sustente. ¿Y qué sucede cuando él llega allá? No tan solamente la fe de la viuda de Sarepta es probada, la fe también de Elías es probada. Cuando Elías llega a ese lugar, se encuentra con una mujer que lo único que quiere es morirse junto a su hijo. Cuando él llega a verla, cuando él llega a conversar con ella, ella le dice, ella la ve y la encuentra en su camino y le dice, mujer, tráeme agua. Y después que la mujer va a buscarle agua, le dice, y hazme también una tortilla para comer. Y luego haz para ti y para tu hijo. Amado, la mujer le dice, mira, lo único que tengo es esto, un poco de harina y un poco de aceite. Y nuevamente Elías le dice, tráeme agua, haz una para ti, haz una para mí, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová, la harina no escaseará y el aceite no faltará. Amado, el día de hoy yo quiero que tú tomes en cuenta esto. A esta viuda Dios le demanda toda su fe con todo lo poco que tenía o con lo único que le quedaba. Míralo como tú quieras. Dios a esta viuda, Elías fue a donde esta viuda, a no tan solamente, amado, probar la fe de esta viuda, la fe también de Elías fue probada. Cuando Elías llega allí, dices, seguramente él pensó, Señor, esta mujer lo único que quiere es morir si tú me vienes a alimentar aquí. Pero la palabra de Dios fue más fuerte en el corazón de Elías y también en el corazón de ella. Ella lo primero que hizo fue e invirtió lo poco que le quedaba, lo invirtió en el varón de Dios. Y la Biblia dice que tuvo durante toda su hambruna. Amado, si Dios, y escúchame bien aquí, si Dios va a trabajar con nosotros, como con esta viuda, si Dios va a trabajar con nosotros, lo hará con sus recursos, con sus riquezas, con sus condiciones, con sus lineamientos, con sus demandas, con sus propósitos. Mientras yo ordenaba todo este cuadro, mientras yo analizaba todo este cuadro, yo pensaba y meditaba, ¿a cuántos de ustedes en sus relaciones matrimoniales no les queda nada? Les queda así un pichintún y esa relación se va a acabar. Amado, pon ese poco en las manos de tu Dios y Dios va a multiplicar lo suficiente para que vuelva a ser esa relación lo que fue. Si ya no queda nada, muchos matrimonios dicen, no, ya no queda nada. Si algo queda en las manos de Dios, puede ser mucho. Amado, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda en tu vida? ¿Qué es lo que está deprimente? ¿Qué es lo que está desfinanciado en tu vida? ¿Qué es lo que la economía de Dios tiene que hacer en tu vida? ¿Estás desfinanciado matrimonialmente? ¿Estás desfinanciado con respecto a tus hijos? ¿Estás desfinanciado espiritualmente? ¿Qué es lo que necesitas de la economía de Dios? La economía de Dios necesita, amado, de ti. La economía de Dios necesita que tú tengas fe, porque la economía divina se mueve por medio de la fe. Entonces, si Dios va a trabajar contigo y conmigo, va a trabajar no con lo poco que te queda, va a trabajar y va a negociar con lo que Él tiene para ti, pero Él te va a demandar. Por eso, si Dios va a trabajar con nosotros, lo hará con sus recursos, con su riqueza, bajo sus condiciones, bajo sus lineamientos, con sus demandas, con sus propósitos. Amado, ¿cuántos de ustedes a lo mejor han sufrido en algún momento, han sufrido el daño en algún trabajo por causa de que ya no queda confianza en ti? Amado, ¿cuántas veces muchas personas han sido vulneradas, dañadas por la envidia de otros? Así como lo fue José. José fue dañado y lo pusimos como ejemplo al comienzo. Pero ese daño
ese daño que aparentemente era un daño, al final a él lo catapultaba hacia Egipto, hacia el lugar de su asignación. Amado, sea cualquier cosa lo que te está sucediendo, recuerda esto: trabaja con los recursos de Dios, con su riqueza, con sus condiciones, con sus lineamientos. Dios lo único que desea ver en ti y en mí es la fe suficiente para dar a conocer la semilla de sus propósitos y una obediencia incuestionable para dar a conocer sus resultados. Eso fue lo que hizo José, eso fue lo que hizo Abraham, eso fue lo que hizo Moisés, eso fue lo que hizo José, eso fue lo que hizo Josué, amado, y tantos otros que caminaron por el mundo. Amado, caminaron por el mundo cuando el mundo estaba distraído con la idolatría más perversa en la era de la Antigua Testamentaria. Dios mío, hasta Israel, que era el pueblo de Dios, contaminado con la idolatría más grosera. Y aún así, muchos hombres de fe que creyeron en Dios dieron el estándar que Dios demandaba. Entonces, amado, este panorama que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Este panorama que nosotros estamos viendo es un panorama que nos debe enseñar algo, amado. El que aquí en Lucas 16:10, nos aparece un texto y que tiene que ver con la viuda de Sarepta. Dios lo único que desea ver en ti y en mí es la fe suficiente para conocer la semilla de sus propósitos y una obediencia incuestionable para dar a conocer sus resultados. Lucas capítulo 16:10 dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Amado, yo he conocido tanta gente en medio de la iglesia, en mis años. He conocido gente próspera y he conocido gente pobre, gente miserable. No porque Dios sea miserable, sino que porque no les alcanza emocionalmente y espiritualmente para administrar la generosidad que Dios demanda de ellos. Y cuando estoy hablando de generosidad, amado, estoy hablando de que tú le creas a Él, que de la misma forma que Él es generoso en darte a su Hijo, en darte su palabra, tú también le des toda tu vida para que Él te transforme a ti como nos ha transformado a tantos, que nos transforme en un escenario de sus propósitos, que nos transforme en una vitrina de su grandeza y que muchos de nosotros, tú y yo, tenemos testimonios para hablar de que Dios en lo poco, cuando ha sido fiel en lo poco, lo mucho lo hemos podido ver en medio de lo poco porque Él lo ha multiplicado. Entonces, cuando este panorama, amado, está visto aquí en Lucas 16:10, esta viuda, amado, estaba en el mismo escenario que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ella fue fiel en lo poco y le fue añadido lo demás. Esta viuda estaba en el escenario perfecto para salir de su pobreza y de su carencia económica. Aunque nosotros no entendamos los procedimientos de Dios, no entendamos los lineamientos de Él, cuando no tenemos otra salida ni alternativa alguna, solo nos queda confiar en Él. Amado, la viuda de Sarepta fue una mujer que ilustró Lucas 16:10. En lo poco fue fiel y se le añadió lo mucho. Tú sabes cuánta gente yo he conocido en la vida. Gente que me ha dicho, pastor, yo no hago esto, ni hago esto otro, ni puedo ayudar aquí, ni puedo ayudar acá porque tengo muy poco. No se necesita tener demasiado para ayudar. Te lo digo yo, que tengo 4 hijos. Y durante todo mi peregrinaje, mi hogar siempre ha sido testigo de la multiplicación de Dios. De la multiplicación de Dios. Amado, se me viene a la memoria un pasaje. Recuerdo en una oportunidad nosotros estábamos con mi esposa solos. Teníamos un plato de comida para nosotros dos. Y mi hijo Manuel, teníamos solamente a Manolito. Y Manolito ya había comido, estaba durmiendo. Y cuando nos disponíamos a comer llega una visita, hermano. Y mi esposa es de preparar las mesas, no importando quiénes haya. Ella lo único que dijo
fue, Señor, multiplica esto, porque aquí apenas alcanza para nosotros dos. Amado, yo soy testigo de lo que vi. Ese día nos servimos 3 platos, porque llegó una persona, servimos los 3 platos y en la olla quedó para después. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios a ti y a mí nos somete a prueba con lo único que tenemos. Porque nosotros, lo que nosotros podíamos haber hecho es habernos sentado en el living y haber conversado y esperar que esta persona se fuera. Pero no, entendíamos que Dios nos estaba llevando ¿a qué? A invertir lo poco que teníamos. Y lo poco que tuvimos fue invertido. Ese es uno de los tantos testimonios. Te estoy contando un testimonio sencillo que ilustra a la viuda. De la misma forma, nosotros recibimos a esa persona con la misma gratitud como si a lo mejor hubiéramos recibido un ángel. Porque la Biblia dice, no vaya a ser que algunos hospedaron ángeles y ni siquiera se dieron cuenta. Amado, esta viuda estaba en el escenario perfecto para quebrantar su pobreza y su carencia. Ella no tenía otra alternativa y obedeció a la voz del profeta. Entonces, cuando Abraham, amado, no tenía una respuesta, y aquí quiero ponerte este ejemplo. ¿Qué sucede, amado? Cuando Abraham no tenía una respuesta para la esterilidad de Sara, no le queda más que confiar y creer en Dios. Abraham no tenía la respuesta, pero tenía la fe suficiente. Cuando Moisés le es dada la orden de liberar a su pueblo después de 40 años de tener una vida realizada en el desierto, ser un pastor de ovejas, después que él tiene una vida realizada, no le queda nada más que obedecer y confiar en el que le llamaba a liberar a un pueblo que estaba esclavizado con la nación, con el ejército más potente de aquellos años. Entonces, volviendo a la viuda, hermano, su obediencia, la obediencia de la viuda, dio a conocer la magnitud de su fe. Los sentimientos maternales hacia su hijo no fueron una excusa ni un estorbo para creer las palabras del profeta. ¿Qué hubiera hecho una mujer, amado, una mujer que un hombre de Dios le diga, dame a mí de comer? Y si esto es lo único que tiene mi hijo, ¿cómo te lo voy a dar a ti? Pero ella tuvo la confianza de que ese hombre era un hombre de Dios. Entonces, amado, quiero darte como detalle esto. Nunca la abundancia es el mejor escenario para ejercitar nuestra fe. Este pasaje de Lucas nos deja demostrado que Dios probará nuestra fe y obediencia en lo poco. ¿Y por qué en lo poco? ¿Por qué razón en lo poco? Porque Mateo 19:16 nos relata la historia del joven rico y nos deja evidenciado e informado que es muy difícil ejercitar la fe cuando la confianza está depositada en las riquezas. Cuando tú estás más confiado del 2 más 2, tú nunca vas a ver la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. Hay personas que administran demasiado y solamente van a ver lo que es 2 más 2. Nunca van a ver la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. No tienen el ambiente espiritual para ver aquello. Entonces, un escenario de opulencia y abundancia no necesariamente es un ambiente donde la generosidad y la piedad tendrá su protagonismo. Más bien son ambientes propicios para la arrogancia, la soberbia, el menoscabo y el desprecio hacia los más indigentes, hacia los que tienen menos. Entonces, amado, yo quiero, ya llegando al final de esta exhortación, lo único que te quiero decir, la única medida o recurso de transacción que Él, nuestro Padre, nuestro Dios, nos exige para ser parte de esta empresa de fe, es la fe misma. La única moneda o recurso de transacción que Él nos exige para ser parte de esta empresa de fe es la fe. Porque su empresa es una empresa de fe, todo se hace por fe. Sin ella no hay negociación, sin ella no hay vínculos divinos. Con el Dios que nos demanda desafíos de fe, la única moneda o recurso que tú puedes aportar siendo un socio adjunto es tu fe. Eso es lo único que tú puedes aportar. La economía divina a nuestro favor, amado, se mueve por medio de la fe. Nada sucede si la fe no está presente. La fe necesita el combustible de la obediencia. Porque es el catalizador, la obediencia es el catalizador, el acelerante para hacer realidad los emprendimientos divinos. Abraham fue un hombre de fe,
pero necesitó obediencia. Y el catalizador de la obediencia dio como fruto un hijo llamado Isaac. Jesucristo fue un hijo de fe, obediente. Y ese hijo dio a luz todos los hijos que hoy el Padre ha recuperado y están inscritos con su nombre en gloria. Ese eres tú, ese soy yo. Entonces, la fe necesita el combustible de tu obediencia, porque es el catalizador, es el acelerante. Amado, mientras tú y yo no obedezcamos, no vamos a ver los emprendimientos y la realidad de estos emprendimientos cumplidos. Hay personas que tienen una fe crónica, y esa fe crónica es aquella que manifiesta constantemente duditativas conductas, dudosas respuestas, interminables excusas para obedecer y nunca poder entrar en el reposo y en la confianza de las promesas de Dios. Eliseo la semana pasada nos hablaba acerca de aquello. ¿Cuántos no han entrado en el reposo de Dios y no han visto el resultado de las promesas cumplidas por no entrar en el reposo? Porque les falta la fe, porque les falta ese recurso. Entonces, amado, cada hombre y mujer de fe necesita una fe inquebrantable para llevar adelante los planes de Dios en su vida. Tú necesitas una fe inquebrantable. Amado, tú no puedes ser un turista en medio de la iglesia. Tú no puedes ser un pasajero en medio del arca que la iglesia representa. Recuerda que la iglesia es como el arca de Noé. Allí estamos todos. Un día de esto se cerrará la puerta. Un día de esto se cerrará la puerta. Y ya no va a haber posibilidad. El ejercicio de esta fe no es una sugerencia. Escúchame bien estas palabras finales. El ejercicio de esta fe no es una sugerencia que quede a nuestro criterio. Es un imperativo que debemos asumir y trabajar para cuando enfrentemos dichos desafíos de fe por causa de nuestro llamado y nuestra elección. Y esto te lo quiero dejar muy claro. Si eres hijo, vas a tener desafíos. Si eres hijo, vas a tener que enfrentar dificultades. Amado, si eres hijo, si eres hija, habrá levantamientos en contra de tu llamado. Y allí la fe será manifestada como fue manifestada en los antiguos. Entonces, mi consejo en esta hora: debemos analizar cada día las cosas en las cuales soy presionado y mi fe es amenazada. ¿Está siendo amenazada tu fe? ¿Estás siendo presionado por causa de la tarea que Dios ha puesto en tus manos? Hay cosas, amado, que nos sorprenderán en el camino, como esta pandemia, que nos sorprendió en medio de todas nuestras fiestas, que nos sorprendió en medio de todos nuestros planes, que nos sorprendió en medio de todos nuestros emprendimientos, que nos sorprendió en todos aquellos proyectos que estuvimos a punto de concretar. Amado, y aquellos que lograron concretar algunos planes y ahora no tienen cómo solventarlos, y ahora no tienen aquellos que no tienen en quién confiar. Pero tú y yo, Casa de Pan, ¿cómo hemos visto la mano de Dios? Casa de Pan, los hijos de esta casa, ¿cómo has visto la mano de Dios? ¿Cómo has visto la provisión de Dios? ¿Cómo has visto el sustento de Dios, la gracia de Dios operando en tu vida, en mi vida? ¿Cómo hemos visto la sombra omnipotente? ¿Cómo hemos visto las plumas de nuestro Dios cubriéndonos, cobijándonos bajo sus alas? Amado, este es el tiempo para que nuestra fe sea manifestada como una fe inalterable, y que esa fe inspire a otros y muchos puedan ver que ustedes, ¿cómo les fue a ustedes? Y nosotros podamos decir, la muerte pasó por las calles, por el vecindario nuestro, pero a nuestra casa no llegó, porque el Dios nuestro puso una marca en nuestras puertas, y cuando la muerte pasó, esa muerte vio que esta casa, tu hogar y mi hogar, tenía la sangre del Cordero de Dios. Y tú, con esa fe inquebrantable, venciste como Cristo venció. Y todos los héroes de la fe, en el capítulo 11,
por su fe alcanzaron buen testimonio. Que cuando salgamos de toda esta emergencia, muchos de nosotros, tú y yo, podamos alcanzar buen testimonio por causa de que nos mantuvimos firmes en nuestra fe, firmes en una fe inquebrantable, activos en esta fe, porque esta fe es una fe activa, es una fe viva. Que en esta hora esta fe sea el ingrediente que esté sustentando tu hogar y tu casa. ¿Estás en un momento difícil? Sigue fortalecido en esa fe. ¿Estás siendo presionado? Analiza por dónde viene la presión. Debemos analizar cada una de las cosas en las cuales soy presionado y mi fe es amenazada. Amado, cada uno de nosotros, todo lo que Dios nos ha concedido, todo lo que Dios haya puesto en tu mano, todo lo que Dios haya puesto en mi mano, si lo puso Dios, nada ni nadie lo arrebatará de tu mano. Todo lo que Dios no haya puesto en tu mano, no te puedo garantizar que quedará allí. Lo que Dios no ha puesto en tu vida ni en mi vida, Él no tiene ningún deber de hacerlo permanecer. Por lo tanto, todo lo que poseemos de Dios quedará intocable ante la problemática contingente que podamos vivir en este presente o en un futuro cercano. Que la gracia de Dios en esta hora, amado, que la gracia de Dios pueda fortalecerte, que estas palabras que te he impartido, te permita ejercitar fe. ¿Has perdido algo que Dios te dio? Lucha por ello. ¿Te han arrebatado algo que era divino y por un descuido lo perdiste? Lucha con una fe inquebrantable para que Dios te devuelva aquello que jamás debió haber sido quitado de tu mano. Pero también te digo esto otro: si adquiriste algo por la vía equivocada, déjalo ir. Lo que Dios no te haya añadido, traerá dolor y traerá desventura. La palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con eso. Todo lo que Dios haya añadido, eso traerá gozo, alegría, dicha y por sobre todas las cosas, mucha gratificación, porque viene de nuestro Padre. Que el día de hoy, toda gracia, todo favor del Padre te sustente, que en este día seas sustentado por su gracia, que el Dios de paz te guarde y te bendiga junto a tu casa, junto a tu hogar. Amado, quiero que oremos juntos en esta hora. Yo quiero que no te pares de ahí donde tú estás. Haz que esta palabra sea concretada con esta oración. Hace unos días atrás, y lo voy a decir esto, y se lo voy a decir especialmente a Casa de Pan, hace unos días atrás, mientras estábamos, y me di cuenta que Eliseo terminó una palabra muy gloriosa, muchos se desconectaron. Amado, cada palabra tiene que ser ratificada con la oración. Tú tienes que guardar integridad allá donde tú estás, al otro lado de la cámara. Guarda integridad. Haz que tus niños se queden tranquilos, que no te distraigan. No te distraigas con la olla, no te distraigas con esto. Siéntate y honra la palabra como la has honrado cuando has estado en la iglesia. La integridad tiene que ser parte de tu vida en tu hogar, donde nadie te ve. Allí la integridad también tiene que hacer su efecto. La fe también tiene que ver con aquello. Así que, amado, en esta hora, oremos todos juntos para que esta palabra sea una realidad en tu vida. Aprópiate de lo que Dios te ha concedido. Acompáñame en esta oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque sé, Padre, que vamos a enfrentar en la semana siguiente, Señor, vamos a enfrentar desafíos muy grandes, Señor, a consecuencia de que esta emergencia, Señor, está poniéndose más grave aún para este mundo. Pero nosotros, Señor, los que hemos confiado y creído en ti, sabemos que seremos guardados en nuestra salida y en nuestra entrada. En nuestro ir y venir seremos guardados por ti. Padre, que esta palabra de fe que ha impartido a tu pueblo la pueda tomar con seriedad. Señor, que cada uno de aquellos que ha inclinado su rostro, Señor, delante de ti,
teniendo, Señor, responsabilidad con lo que se le ha concedido, Señor, ampáralo, guárdalo, escóndelo debajo de tus alas. Señor, escóndelo en el hueco de tu mano. Padre, que toda mortandad, que todo daño, Señor, que toda enfermedad pase de largo de su hogar y el ángel de Jehová pueda guardar cada uno de sus hogares como el nuestro. Señor, desde aquí, desde nuestro hogar, Señor, bendecimos a tu pueblo y declaramos toda gracia, declaramos todo favor, declaramos toda ganancia espiritual, por cuanto el ejercicio de su fe, Señor, ha sido también incrementado con la virtud, Señor, que es la valentía, la hombría. Señor, que en esta hora el ejercicio de nuestra fe nos permita disfrutar todo lo que tú has garantizado a aquellos que son fieles en lo poco para ser llevados hacia lo mucho. Padre, en esta hora, gracia, paz y abundante favor sea derramado sobre tu casa. Señor, que este día domingo, Señor, tu pueblo pueda sentarse a la mesa y evaluar esta palabra, evaluar sus vidas, evaluar sus familias, evaluar sus decisiones y evaluar, Señor, cómo la economía divina del cielo está siendo incrementada en cada mesa, en cada vida espiritual y en cada matrimonio. Señor, gracias te doy en esta hora. En el nombre de Jesucristo el Señor, yo quiero declarar tu abundante favor. Gracias también, finalmente, por todos aquellos, Señor, que son fieles colaboradores de tu obra, Señor, siendo fieles, Señor, en sus ofrendas, en sus diezmos, en sus primicias, honrando tu nombre, viniendo delante de ti con todo honor, con toda gloria, con toda generosidad y con toda gratitud. Padre, que tengan una semana bendecida, llena de tu provisión, sustento y protección. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Mis amados, sean grandemente bendecidos el día de hoy. Que la riqueza de Cristo, la fortaleza de esta palabra les permita enfrentar una semana desafiante, pero victoriosa en Cristo Jesús. Les bendigo y nos vemos muy pronto. Les amo en Cristo Jesús. Eres bienvenido aquí. La casa es tuya, ven a habitar. Me vacío de mí. Me vacío de mí. Sopla tu viento aquí, cae tu palabra
Esa casa es tu casa, disponemos todo para ti. Esa casa es tu casa, disponemos todo para ti. Recordamos a todos nuestros hermanos de nuestras actividades semanales, ahora a través de las plataformas digitales. Lunes, desde las 6 de la mañana, acompáñenos en oración y clamor juntos delante de nuestro Dios. Miércoles, desde las 20:30 horas, lo invitamos a conectarse vía YouTube a nuestra transmisión en vivo para ser impartidos por la palabra. Busque nuestro canal Congregación Cristiana Casa de Pan y active las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que comience una nueva intervención. Jueves, desde las 21 horas, lo invitamos a participar de un tiempo de comunión a través de la plataforma y aplicación para móviles Zoom. Y domingo, desde las 11 de la mañana, nuestro culto vía YouTube. Conéctese en vivo a la impartición dominical por parte de nuestro pastor Manuel Mora. Y recuerde, síganos en nuestras plataformas y redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para ser informado de todas las actividades.